Bueno, vamos a empezar primero haciendo un ejemplo muy simple y haciendo un conexionado, un patcheo muy básico para hacer una pequeña demostración. Vamos a hacer este patcheo, vamos a utilizar el VCO en modo LFO, en realidad, digamos, una muy baja frecuencia, disparando pequeños piquitos, o sea, la onda cuadrada llevada a rectangular, pero con un ciclo positivo muy cortito, ¿no? Como generando pequeños impulsos que van a entrar a un filtro, y este filtro lo vamos a poner con una ganancia en la resonancia considerable. No totalmente resonante, pero en un punto muy específico, en donde se produzca una pequeña retroalimentación en función de esto. Y vamos a escuchar qué es lo que pasa. Aquí tenemos conectado el piquito este a la salida. Lo podemos escuchar. Y ahora lo vamos a conectar a la entrada del filtro. Y la salida del filtro, ahora sí. Y como podemos apreciar, podemos ahora escuchar este piquito filtrado. Y voy abriendo y cerrando el filtro. Voy a cambiar el capacitor de este LFO para conseguir una frecuencia aún más lenta. Y fíjense lo que sucede cuando empiezo a agregar la resonancia a el filtro. Y fijémonos lo que pasa cuando cambio la frecuencia de corte del filtro. Se pueden crear estos sonidos medio de percusión, medio como de parche, y que incluso yo podría variar esta frecuencia de corte con, podría utilizar este mismo clock, por ejemplo, para tomar muestras de ruido con mi sample and hold y modular la frecuencia del filtro. Y ahora lo que hacemos es variar la frecuencia de esa percusión en base a valores aleatorios. Y bueno, por supuesto puedo pasar esto también de vuelta por mi delay. A ver si se llega a ver. Aquí abajo y hacer algunas polirritmias. Voy a cambiar el capacitor para ir a otra frecuencia un poquito más rápida. Bueno, como podemos escuchar, se pueden armar patrones rítmicos interesantes, pero lo más importante acá, digamos, lo que quería mostrar en realidad era este sonido percutivo que se puede hacer simplemente con un pequeño piquito proveniente de cualquier cosa. Digo, puede ser un VCO, pero puede ser también una envolvente muy cortita o incluso un pulso muy cortito pasado por un capacitor y creando un sonidito de trigger y excitando a un filtro resonante, ¿no? Que esté no totalmente resonante, sino en un punto muy cercano a la resonancia. En esto es que se basa los sistemas de generación de sonidos percutivos analógicos de las baterías de ritmo de los años 70, 80 además, basados en filtros resonantes excitados. Y obviamente hacer un filtro de estas características sería un montón para hacer simplemente un sonido de una percusión. Lo que vamos a hacer es hacer un filtro mucho más simple, también resonante, que lo vamos a utilizar solamente y específicamente para construir sonidos percutivos.
Bueno, todo nace con este circuito, con esta implementación en realidad de circuito en quizás en la más icónica, la Roland TR-808, que tiene ese sonido de bombo tan particular. ¿De dónde saca la idea Roland para hacer este tipo de sonoridad? Bueno, de este tipo de filtros que podemos encontrar acá. Este tipo de filtros es un tipo de filtro pasatodo de alguna manera que se utiliza mucho en telecomunicaciones y demás, entiendo, para corregir desfasajes de señal y demás, y es un tipo, se llama filtro de puente T o algo así, digamos, como en inglés es T-bridge filter, que si lo buscamos lo vamos a encontrar de vuelta con este tipo de esquemas. Si buscamos bass drum, ¿no? O sea, bombo, T-bridge schematic en inglés, nos vamos a encontrar con que vamos a haber replicado este mismo filtro de muchas maneras. Y es que este es el esquema básico para hacer este tipo de bombo que utiliza, entre otros, la TR-808. Si observamos el circuito, nos damos cuenta que es un circuito muy simple: 2 capacitores, 2 resistencias y una entrada que necesita eso, de una excitación, de un piquito, un pulso muy cortito para generar a la salida este sonido como de parche, medio como una senoidal que se va reduciendo en el tiempo. Y que, al igual que hacía antes con el filtro y la frecuencia de corte, podemos también modificar su frecuencia en base a, básicamente a la modificación de estos componentes. Entonces, si modificamos manualmente estos componentes, podemos obtener también una variación en la frecuencia. En principio quiero hacerlo lo más simple posible, así que lo vamos a hacer de esta forma. Si vemos análisis de algunos circuitos utilizados en baterías electrónicas, acá por ejemplo podemos ver la de la 808, nos damos cuenta de que en esta parte de acá tenemos efectivamente el puente T y que después se le agregan algunas cositas justamente como un feedback para poder aumentar esa retroalimentación, hacer que el decay dure más tiempo. Acá un generador de envolvente muy simple que genera también un ataque muy rápido y un decaimiento para controlar la frecuencia, ¿no? Para hacer un efecto también muy típico. Acá otro sistemita muy simple para armar un trigger y las salidas, ¿no? Controles de tono, que es en realidad un pequeño filtro aquí armado, un control de nivel, ¿no? Y capacitores de desacople para ponerlo en continua y finalmente la salida. También lo podemos ver, acá tenemos este otro circuito también similar en el cual el bombo consta de 2 puentes T y que se suman a la salida, ¿no? Como una modificación. Y podemos ver que acá el circuito original aparentemente no lo tenía, pero le agregan de la salida una retroalimentación hacia la entrada, este punto, para crear, un cambio en el decay. Lo mismo si analizamos, por ejemplo, este circuito de una máquina de ritmos, vamos a ver que tenemos varios de estos puentes T afinados de manera distinta, en este caso el más grave de todos para el bombo, pero después tenemos un high tone, o sea, un ton alto, un ton más bajo, W que no me acuerdo qué es, pero que también debe ser un sonido como de parche, cada uno eso a una frecuencia distinta, e incluso el redoblante está hecho de la misma manera, porque un redoblante es básicamente un parche con algo de ruido. Acá lo que no veo es la generación de ruido, pero en algún lugar debe estar. En fin, acá lo podemos ver aplicado de muchas maneras, pero siempre es el mismo concepto. Entonces, para empezar vamos a armar un esquemático tomando los valores clásicos y vamos a ver qué sucede. Vamos a empezar por el circuito de la manera más simple que podamos, ¿no? Recordemos que básicamente todos tienen el mismo esquema, la misma forma, esto es lo más importante, pero que obviamente cambia en función de las distintas posibilidades, los distintos usos que se le vayan a dar, distintas frecuencias. Por ejemplo, en este caso, en esta batería Korg KR55 utilizan estos componentes porque buscan una frecuencia de 58 Hz. Después acá tenemos otro circuito que nos comenta que con estos valores obtenemos valores cercanos a la frecuencia de un ton, y en este caso más graves a la de un kick. Así que vamos a ir probando en función de lo que vayamos escuchando también. Por lo que en principio vamos a arrancar poniendo la operacional TL074, ya que voy a intentar, si me da el espacio, meter 4 en una sola protoboard. Y en principio vayamos probando con capacitores de 100 nanos, ya que tengo muchos de esos, y vamos a ir viendo qué nos entrega la salida. Vamos a utilizar además potenciómetros de 10K, que son los que yo tengo en este momento, y vamos a utilizar una resistencia lo más chiquita que podamos, de 220 ohms, puede ser de menos también. Cuanto más chica sea la resistencia,
más agudo va a ser el sonido al que podemos llegar. Y vamos a agregar también una resistencia que la vamos a hacer de 1 mega, como vimos en el gráfico, en este de acá, o uno de estos, o en este también, o en este. Los valores de todos estos componentes, ¿no?, que se pueden realizar esta cuenta para obtener la frecuencia de resonancia. Entonces, cualquier valor que cambiemos de acá va a afectar la frecuencia. Entonces, más o menos así quedaría, ¿no? Acá tenemos la salida. Y luego, bueno, tenemos acá la entrada. Ahora bien, como decíamos, la entrada tiene que ser un pulso muy pequeño, ¿no?, una pequeña excitación que tiene que entrar a la entrada de este filtro resonante y que va a hacer que empiece a oscilar como si fuera el parche de un instrumento de percusión. Por supuesto que podemos utilizar un oscilador y su control de ancho de pulso para generar esto, pero generalmente nuestros generadores de señales de disparo van a ser más bien gate provenientes de algún clock o de alguna de las salidas que hicimos anteriormente de divisiones de clock, con lo cual la duración de este pulso van a ser mucho más larga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar un circuito de conversor de gate a trigger, que como vemos, creo que ya lo hemos aplicado, si mal no recuerdo, cuando armamos el sample and hold, pero se trata básicamente de eliminar el ciclo negativo, si es que lo hay, quedarnos solamente con el ciclo positivo, armar un pequeño filtro pasa alto. Ahora acá lo podemos ver, creo que en esta imagen se ve bien. Nos quedamos solamente con el ciclo positivo. Perdón, primero acá hay un filtro pasa alto, con lo cual lo que puede haber sido una cuadrada queda simplemente con esta forma, con un piquito y una descarga. Luego quitamos la parte negativa y luego al pasarla por un comparador, acá hay 100 y 20K, bueno, dependiendo cuál sea el valor de voltaje de entrada, pongamos que sean 2 volts acá que haya, esto se va a mantener en on solamente mientras esté superando los 2 volts. Entonces este piquito con esta forma termina siendo una rectangular, un pulso rectangular muy cortito que tiene esta forma, y de esa forma convertimos una cuadrada bipolar en este caso en un piquito positivo a la salida. Entonces esto mismo lo vamos a replicar para hacer nuestro conversor de gate a trigger. Bueno, y así tendríamos listo. Entonces esta sería la entrada, donde tenemos el pequeño filtro pasa alto, este diodo para eliminar el pico negativo, y luego el comparador que yo puse 100 y 33K para obtener ese pulsito. Todos estos valores son medio a ojo, después habrá que ver si hay que corregir algo. Y luego este diodo, esta resistencia, entrando a mi filtro T con estos valores 100 nanos, 100 nanos, 1 mega, y mi resistencia a tierra, que es lo que me va a generar la salida. Además podría agregar a la salida de esto un pequeño filtro pasa alto de también muy baja frecuencia para poder eliminar cualquier offset que pueda existir. Vamos a hacer con una resistencia, con un capacitor de 22 micro, que también tengo muchos de esos. Y bueno, con esto de acá ya tendríamos la señal en cero, centrada, y acá a la salida deberíamos tener el sonido de nuestro bombo ton, dependiendo de la frecuencia a la que ajustemos este potenciómetro, ¿no? Bueno, por supuesto la alimentación que tenemos acá, y con dos operacionales, un solo de un TL, puedo armar un solo sonido. Mi idea es hacer 4 de estos, así que vamos a ver si lo podemos acomodar. Bueno, acá tenemos entonces la proto armada, y lo que puse acá es simplemente un botón conectado a voltaje para generar un pulso que me sirva de señal de gate y entre a mi conversor de gate a trigger, y eso luego haga lo propio, ¿no? Si escuchamos lo que obtenemos a la salida, así como está directo, podemos escuchar ese sonido medio como de ton, pero que por medio de este pote yo puedo cambiar la frecuencia. Acá se generan frecuencias medio graves, así que capaz que es necesario que usen auriculares para escuchar cómo suena esto. Pero ahí tenemos una frecuencia muy grave, debe estar cercano a los 20 Hz. Y esta es la más aguda que puedo conseguir. Si cambio los capacitores que tenemos aquí, los dos de 100 nanos que puse, y pongo, por ejemplo, vamos a probar con 27 nanos, unos más chiquitos, podemos escuchar que podemos alcanzar sonidos todavía un poquito más agudos.
Este tiene un rango bastante aceptable porque bueno, es un sonido de bombo bastante grave. Este no llega tan grave como el otro, pero está bastante bien. Y alcanza esto todo bastante agudo. Y si le pongo todavía más chico, vamos a probar con... A ver, acá tengo 6.8 nano. Ya se va prácticamente a una cosa medio maderosa. Sin tanta resonancia también, ¿no? Se pierde en resonancia, en decay, digamos. Pero es lindo también. Entonces lo que podría hacer es, ya que voy a armar 4, quizás armar de distintos valores de capacitores para poder manejar distintos rangos de frecuencia. Entonces uno que me sirve más para bombos y demás, otros para tones, otros para estas, no sé cómo llamarlo, percusiones medio maderosas, más agudas. Y armar de esa forma 4 de estos. Bueno, finalizado entonces acá los circuitos. Tenemos acá 2 bombos medio graves y bueno, acá 2 tones, uno más medio y el otro más agudo. Y lo que podemos hacer es utilizar mi clock para dispararlos, pero no dispararlos directamente, sino que vamos a usar las subdivisiones de mi divisor de clock para disparar de alguna manera métricas un poco más complejas a partir de eso, de subdividir mi señal de clock. Entonces la señal de clock la introducimos a la entrada de mi divisor y de aquí vamos a salir de, no sé, dividido 2, 3, 5. Vamos a ir probando combinaciones a ver qué es lo que más nos gusta. La salida de los 4 tones van a ir a parar a mi mixer y de ahí voy a ir a la salida directo. Y ahí tenemos los 4 sonidos. Y por supuesto mi tempo que está dado por este reloj, ¿no? Y como siempre puedo pasar todo esto por el delay y hacer mayores polirritmias. Y de esta forma podemos armar distintas configuraciones rítmicas basados en las distintas salidas del TL del 4017, disparando los distintos tones y bombos y todo eso pasado por el delay. Si escuchamos solamente la percusión y ahora con el delay, y podemos escuchar que la percusión puede tener una configuración distinta en función justamente de cambiar simplemente las salidas del 4017. ¿No? Y por supuesto
cambiando el tempo. Bueno, creo que eso es todo. Espero les haya gustado y será hasta la próxima.